Gustavo Alegret. Los conservadores, liderados por Boris Johnson, ganan la elección parlamentaria en Reino Unido. ¿Qué significa este resultado para el futuro del Brexit? Principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China sorprende a los mercados, que reaccionan positivamente ante eventual fin de la guerra arancelaria. Y la administración Trump impone sanciones al hijo de Daniel Ortega. ¿Ponen presión suficiente sobre el régimen nicaragüense este tipo de medidas? Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz viernes desde la capital de los Estados Unidos. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, una emisión más en la que estaremos analizando los últimos desarrollos, las últimas noticias, lo que ha ocurrido en Latinoamérica y en el mundo. Y para ello contamos ya con la presencia de los más destacados analistas y corresponsales aquí en la capital estadounidense. En esta ocasión nos acompaña en primera instancia José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma. Muy buenos días, Pepe. Muchas gracias, Paulina. Encantada de que estés con nosotros. Y también está Alfonso Fernández, periodista de la agencia EFE. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Feliz viernes a ambos. Una semana de mucha actividad, de muchas negociaciones comerciales, de elecciones, de desarrollos importantes en varias regiones del mundo. Vamos a arrancar, por supuesto, con una de las noticias más importantes, una contundente victoria del primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido. Una victoria, pues bueno, que le da un gran mandato para enfrentar esta que era su principal promesa de campaña, su principal plataforma, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que, pues bueno, entramos a una fase en la que pues ya parecería que con los 364 asientos que ganó, en contraste con los 204 que se quedan con el Partido Laborista, pues están echadas las cartas. Parecería que ya es prácticamente pues inminente la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, Alfonso. Sí, con la victoria de Boris Johnson, digamos que el divorcio con la Unión Europea se concreta y hay una fecha estipulada. La última prórroga que se había dado era hasta el 31 de enero. La mayoría aplastante con la que Boris Johnson se ha impuesto le da un respaldo para poder llevar a cabo esta salida, que le ha dicho que hay que hacerla de una manera u otra, ¿no? Hemos visto hoy, por ejemplo, los mercados han recibido la noticia positivamente, ya que por fin, ¿no?, después de más de un año de discusiones, incluso desde 2016, cuando hubo el voto del referéndum, esta incertidumbre constante, con prórrogas, con aplazamientos, con votaciones en el último momento, con purgas internas dentro del Partido Conservador, al menos el panorama se despeja. Y lo que está claro es que yo creo que ambas partes, tanto Bruselas como Londres, creo que han recibido con un cierto alivio la noticia, porque por lo menos ya está claro cuál es el curso a seguir. Ahora, digamos que queda la parte más compleja, ¿no?, que son los detalles a la hora de firmar este divorcio y quién se queda con qué, ¿no? Sí, se parecería como que ya por fin hay un panorama claro en medio de toda la incertidumbre que ha venido arrastrando el Reino Unido desde el referéndum de 2016, pero también es cierto que de alguna forma pues ha estado clara la intención de salir de la Unión Europea, pero efectivamente en lo que ha fallado han sido los detalles. Pepe, ¿por qué es diferente en esta ocasión? ¿Por qué pareciera como que ya hay una ruta más clara? Sí, de entrada hay que ubicar que lo que se vivió anoche es una cuestión histórica. No es algo de menos y tiene muchísimos significados para distintas cuestiones, desde la política británica interna como por sus consecuencias para el ambiente mundial del comercio, ¿no? Es sin duda en esta parte más amplia el fin de una época. Se cree que básicamente la decisión final de que el Brexit se concrete es el fin de esta época de liberalismo amplio que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿qué esperanzas hay de que ahora sí se concrete y por qué no se ha logrado? Pues básicamente uno tiene que remitirse a estos debates increíbles en torno a la llamada frontera entre las dos Irlandas, que no se podían poner de acuerdo ni Europa ni Gran Bretaña. Y Boris Johnson, hay que reconocer que tuvo un buen olfato político para convocar esta última elección. El público británico está saturado de las elecciones. Ha habido 4 procesos en los últimos 2 años y claramente el señor Johnson apostó a decirle a los electores: esta elección es sobre Brexit. ¿Nos quedamos o nos vamos? Pregúntenle a Jeremy Corbyn qué quiere hacer, quedarse o irse.
y la posición de los laboristas fue totalmente, muy poco definida, y ni siquiera ellos tenían la posición de salir. Los que tenían esa bandera eran los liberales demócratas, que eran, digamos, el partido más hacia la izquierda, que no tuvo una buena noche, pero en ese punto eran a la izquierda, ¿no? Son más de centro en temas económicos. Pero entonces el partido laborista de Jeremy Corbyn no se pudo presentar con una alternativa clara, a diferencia de lo que Johnson sí presentaba. Ya resolvamos esto de una vez por todas, y es así como todos los estratos de clase trabajadora del norte de Inglaterra se fueron directamente con Johnson para decir, empecemos a salir y punto. Sí, es una recomposición histórica, como tú bien mencionas, del panorama político, porque incluso el Partido Conservador gana en distritos pues tradicionalmente más afines al Partido Laborista, lo que también, bueno, en las primeras lecturas que se le ha dado a estos resultados, pues podría ser que complicara la negociación de un posible acuerdo comercial, porque efectivamente pues estos sectores trabajadores no estarían tan a favor de negociar un acuerdo tan abierto, tan liberal, como en primera instancia lo pudiera haber planteado el primer ministro Boris Johnson, o como sería su intención. ¿Qué sigue en esta fase? Bueno, yo creo que es que, digamos, yo esto lo interpreto un poco como una especie de que el trumpismo se está extendiendo a nivel internacional, ¿no? La victoria de Boris Johnson para mí es una victoria, y ayer el propio presidente Trump lo celebraba en Twitter, que es su gran escaparate de referencia, ¿no? Lo que está claro es que Boris Johnson, que viene de la élite conservadora, ha defendido un mensaje que se enmarca, digamos, con la postura del presidente Trump, ¿no? De un proteccionismo marcado, en este caso por la ruptura con la Unión Europea, y apropiarse, como bien decías, de esto del norte de Inglaterra, ¿no? Que había votado de manera mayoritaria y por décadas a los laboristas. De repente han dado el salto, ¿no? Saltado la talanquera, y se han pasado a votar a la élite de Oxford y Cambridge, ¿no? Esto es algo que, desde el punto de vista británico, yo creo que tiene a más de uno con los pelos de puntas desde anoche, ¿no? Pero es algo muy similar a lo que ocurrió aquí con el presidente Trump, ¿no? Que se llevó de repente y de manera insospechada los votos de los trabajadores, que siempre habían sido de los demócratas, ¿no? Yo creo que esta parte se está reconfigurando, como bien decía Pepe. Yo creo que sí que se puede decir que es el fin del liberalismo económico como uno de los ejes que se habían marcado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Trump ya ha dicho que quiere negociar un acuerdo gigantesco, como siempre él dice de manera hiperbólica, con el Reino Unido, ¿no? Pero vamos, también el Reino Unido está por ver en qué acabará, porque los escoceses, de nuevo, han ganado un número considerable de escaños, y ellos siempre han planteado su vinculación con la Unión Europea. Entonces, no es de extrañar que las tensiones entre Escocia e Inglaterra se vuelvan más tensas en el futuro, y no tenemos muy claro qué va a ocurrir por ahí, ¿no? Sí, habrá una intensificación, se espera, de este movimiento nuevamente pues independentista también por parte de Escocia, que efectivamente pues ha estado a favor de permanecer en la Unión Europea, en contra de lo que pues ha decidido el resto del Reino Unido. Sí, y pareciera justamente al tiempo que los Tories en Gran Bretaña adoptan una posición para salir directamente. En Escocia ayer mismo se votaba en un sentido completamente contrario. Aquellos que buscan permanecer en la Unión Europea sumaron escaños, y pues nos habla pues claramente de una nación que está pasando por una fragilidad bastante importante. Hay muchísimas complicaciones para llegar a un referéndum de independencia una vez más por parte de los escoceses, pero no sería impensado imaginar que pudiera llegar a ocurrir. Y dado este momento, pues no es descabellado, como se ha visto en la prensa durante las últimas horas, pensar en que Escocia finalmente se vuelve una nación independiente. Incluso yo tengo amigos irlandeses que ayer estaban jugando con la idea, diciendo, me prometían, en 10 años seremos una sola Irlanda, de que Irlanda del Norte se separaría y estaría junto con Irlanda. Esto realmente en este momento sigue siendo impensable, pero este amigo me decía, no, es que culturalmente se ha dado un vuelco en Irlanda del Norte, y ya las propias diferencias que se tenían antes de conflicto no son lo que vive esta nueva generación, y realmente veremos qué pasa en el corto plazo. La libra británica está hacia arriba,
pero veremos exactamente porque las complicaciones económicas pues no son nada halagüeñas, parece que serán graves y tendrá que ver, hay que ver cómo Boris Johnson soluciona esto. Sí, los detalles sin lugar a dudas lo que todavía queda por revisar y me parece también surreal, hay que mencionarlo que a pesar de que recibe este apoyo contundente, esta mayoría aplastante efectivamente, todavía las encuestas también le dan una delgada preferencia a la permanecer en la Unión Europea. O sea, eso es lo paradójico, ¿no? Una elección que pues básicamente tiene como principal foco de atención el Brexit, la salida de la Unión Europea, pero la población en su mayoría pues todavía le da un pequeño apoyo a la opción de permanecer. ¿A qué le podemos atribuir esto? ¿A que precisamente los laboristas no presentaron un mensaje unificado, una posición más sólida? Sí, yo creo que está claro que Jeremy Corbyn ha fracasado estrepitosamente, ¿no? Es la mayor derrota, la mayor mayoría conservadora desde Margaret Thatcher, ¿no? Estamos hablando de décadas en las que Jeremy Corbyn se suponía que iba a ser el nuevo, ¿no? Que iba a refrescar el Partido Laborista y lo que hemos visto es que lo ha hundido a niveles que no se veían desde hace tiempo. Su discurso, como bien decía Pepe, fue muy balbuceante, ¿no? A la hora de hablar del Brexit. Nunca estaba claro si sí, si no, dependía del momento, del contexto y luego también, digamos que apostó por un programa de izquierda muy clásico, ¿no? Hablando incluso de nacionalizaciones, que yo creo que hoy en día está claro que no acaba de resonar. Si bien en las bases del partido sí que parece que tiene potencia, pero cuando uno quiere salirse, ¿no? Cuando uno quiere alcanzar a un votante, digamos, independiente o no tan marcado, le cuesta mucho situarse en esa historia, ¿no? Yo creo que también Boris Johnson es un hábil orador y hábil retórico, fue muy capaz de dibujar al señor Corbyn como este izquierdista trasnochado que venía del siglo XX con todos sus errores en la mochila, ¿no? Entonces yo creo que ha sido esta suma de factores los que han puesto, digamos, a los laboristas en el momento en que tendrán que escoger un nuevo líder sí o sí, ¿no? Sí, decían que básicamente la campaña de Jeremy Corbyn hablaba de cualquier otro tema, salud, educación, pensiones, excepto Brexit. Y esta elección pues estuvo fundada sobre eso. No es entonces sorpresa que las clases trabajadoras se hayan ido hacia los Tories solo para tratar de zanjar este pues marasmo, pantano, larguísima espera. Llevamos no sé cuántos programas hablando de Brexit este aquí. Tema ha estado permanente. Ha añejado con nosotros y realmente si nosotros estamos así, imaginemos los votantes británicos y veremos exactamente cuál es el tipo de asociación que finalmente tendrá la Unión Europea con Gran Bretaña. Es inaudito pensar que vaya a haber una desconexión total, porque también los vínculos de relación, por ejemplo, de Irlanda del Norte e Irlanda son muy cercanos. ¿Por dónde traería los alimentos, otro tipo de mercancías? Tiene que llegarse a un acuerdo y veremos qué tan hábil es ahí Boris Johnson. Pues sin duda me temo que este tema seguirá presente aquí en la mesa de Club de Prensa. Vamos a seguir analizándolo conforme vayamos conociendo pues más detalles sobre la implementación de esta votación histórica y bueno, de esta posible salida o ya prácticamente inminente salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y bueno, seguimos hablando de elecciones porque aquí en Estados Unidos también ha sido un proceso largo que todavía se extenderá durante buena parte del próximo año. Los demócratas siguen avanzando en su proceso para seleccionar al aspirante presidencial que estará enfrentándose al presidente Donald Trump en las elecciones del 2020. Hay todavía muchos candidatos en el campo y pues bueno, se han anunciado en las últimas horas nuevas fechas para que estos aspirantes demócratas pues intercambien sus ideas en debates que se llevarán a cabo en diferentes ciudades, en diferentes estados clave, en donde se llevan a cabo pues las primeras elecciones primarias de este larguísimo proceso y que se suman, bueno, a los encuentros que ya han tenido los aspirantes presidenciales. Se han reencontrado en 5 ocasiones y se encontrarán nuevamente la próxima semana. Hasta el momento han calificado el vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren, el senador Bernie Sanders, el alcalde Pete Buttigieg, la senadora Amy Klobuchar, el multimillonario Tom Steyer y el emprendedor Andrew Yang, un empresario que también ha tenido pues cierto éxito. Pepe,
¿Cómo ves este largo proceso de elección, de selección del candidato demócrata? No podemos esperar que haya pues cierto desgaste y cierta confrontación que los debilite al momento de enfrentarse al presidente Trump. Sí, muchos piensan que este gran abanico de candidatos, que suman más de 15 todavía, es demasiado y no ayuda a sentar un mensaje frente al presidente Trump, que todos los días está insistiendo sobre el tipo de campaña que quiere seguir, muy clara en términos de inmigración, muy clara en términos económicos, muy clara en términos de comercio, y los demócratas están en esta, como dicen en inglés, soul searching, ¿no? ¿Cuál es lo que realmente tenemos en el alma? Que tendremos este progresismo de la izquierda, un centrismo. ¿Qué exactamente ocurrirá? ¿Se podrá esperar el votante hasta las asambleas de Iowa para decidir? Es realmente, muchos dicen que de acuerdo con las elecciones en Gran Bretaña ya tendrían que tomar básicamente una decisión lo más pronto posible y agruparse para hacer frente justamente a este aislacionismo. Pero a mí me llama la atención que son toda esta serie de debates donde se espera todavía un intercambio de planteamientos. No se espera que llegue un rey ya ungido al primer debate en Iowa. También me llama la atención de que hay un debate, el tercero, en Las Vegas. Eso habla justamente de la creciente importancia del suroeste estadounidense en estados como Nuevo México, Arizona y la propia Nevada, que a pesar de que tienen muy pocos electores en el colegio electoral, sí tienen altas poblaciones de origen latino que determinan pues básicamente las primarias en algunos estados claves, incluso en lugares como Virginia, ¿no? Entonces me parece interesante, falta un camino todavía por recorrer, pero entre que los demócratas se deciden a ser gente de centro o gente de ultraizquierda, parece que pierden tiempo. Sí, todavía hay posiciones muy encontradas. Hay un gran espectro, digamos, de opiniones, de ideologías, y todavía no se perfila un candidato sólido. Por momentos pensamos que es el vicepresidente Joe Biden, que está arriba en las encuestas. Por momentos pensamos que es Elizabeth Warren, que le saca un poco de ventaja en diferentes ocasiones. Alfonso, ¿crees que verdaderamente se pueda perfilar un solo candidato que no llegue en una posición débil a enfrentar al presidente Trump después de todos estos encontronazos, digamos, en los que se contrastan sus posiciones respecto al sistema de salud, respecto a la seguridad fronteriza, respecto a la economía? ¿Saldrá un candidato fortalecido o piensas que puede salir un candidato débil de estos encuentros? No, yo creo que el gran riesgo y la gran preocupación entre los demócratas es que el candidato que eventualmente sea escogido llegue muy, muy dañado y muy, digamos, fatigado después de todos estos meses de interminables debates y campañas, ¿no? Yo creo que a estos hay que añadir que no hemos mencionado a Michael Bloomberg, ¿no? El ex alcalde de Nueva York, y que, digamos, una de las fortunas más grandes de este país, y que ha anunciado hace unas semanas su candidatura, y desde luego lo que va un poco a plantear o a disputar el trono de la moderación de entre los demócratas a Joe Biden, ¿no? Entonces yo creo que este va a ser un problema bastante serio. Creo que Biden hasta ahora se veía bastante cómodo siendo la voz de la moderación, de la experiencia, de la veteranía, y con la llegada de Bloomberg, además una persona con un bolsillo bastante cargado, que no va a tener problema para enfrentar el costoso viaje electoral, va a haber problemas en ese lado, ¿no? En el lado, digamos, de la izquierda más progresista, ya veíamos como los discursos de Warren y Bernie Sanders a veces parece una cacofonía, ¿no? Porque dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente por ese lado tendrán que confluir a ver cuál de los dos se mantiene como más potente para encabezar ese ala izquierdista, ¿no? Yo creo que se va a llegar a la convención con estas dos alas enfrentadas, ¿no? Los moderados y los izquierdistas. Y yo creo que este es el escenario que al presidente Trump más le gusta, ¿no? Porque sería llegar con la oposición dividida, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esta es la gran preocupación, y es una preocupación cada vez más plausible, ¿no? Viendo cómo está evolucionando el curso de los acontecimientos, aunque es verdad que ahora empieza el circo de verdad, ¿no? Con Iowa, Nuevo Hampshire, etc. Yo creo que hay una cuestión, todo el mundo habla sobre cómo no se reconstruye la coalición Obama, ¿no? Que tenía a los progresistas, a los votantes de color, a la gente un poco más mayor, a los centristas, y que se logró combinar. Pero hay un problema aquí real: carisma.
Y eso es algo que tenía Obama, que en este momento ni el señor Buttigieg ni el señor Sanders tienen para agrupar a tantas clientelas. Hay que decir, Michael Bloomberg llega con mucho dinero, llega con mucha fuerza para atraer a los moderados, tanto republicanos como demócratas de centro, pero también con una poca experiencia en la arena política. No sé si ustedes han visto, pero los reporteros han tenido que estar buscando corretearlo en la calle, en los foros, y él siempre se protege de unos guardaespaldas. Entonces, uno se pregunta, ¿es esa la mejor aproximación en una carrera tan intensa donde el aparecer lejos de ser un capitalista plutocrático es lo más importante frente a una base demócrata de clase trabajadora? Ahí me parece que falta ver cómo va a conectar Bloomberg. Sin duda, pues estamos todavía siguiendo muy de cerca esta contienda, todavía muchos candidatos, efectivamente, como se mencionaba, así que bueno, pues durante buena parte del próximo año seguiremos muy de cerca todo lo que pase con los demócratas y quién finalmente pues será el candidato que se presente a las elecciones para enfrentar al presidente Donald Trump. Antes de ir a la pausa, lo invito a que nos acompañe en esta conversación, a que nos envíe todos sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en nuestra cuenta de Twitter, @clubprensantn24, y también lo invito a que se suscriba a nuestro podcast. Todos los días está disponible el programa para que lo descargue desde la plataforma de su preferencia. Puede ser desde Apple o desde Spotify. Así que puede seguir con nosotros. Hacemos una pausa, vamos a regresar con más información. Una semana de intensas negociaciones comerciales aquí en Estados Unidos. Con eso regresamos con nuestros analistas. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de las negociaciones comerciales que se han llevado a cabo esta semana. Potencialmente podríamos estar hablando de no solamente uno, que ya habíamos revisado, el acuerdo con México y con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo que sustituye al NAFTA, al acuerdo de libre comercio de Norteamérica, pero también ha trascendido en diferentes medios de comunicación que el presidente Trump estaría cerca de anunciar un posible acuerdo parcial con China, lo que estaría pues poniendo pausa a una intensa guerra comercial y arancelaria que han protagonizado las dos economías más grandes del mundo. Hemos estado ya en esta situación anteriormente, se ha rumorado que hay avances, que estamos cerca de un acuerdo y finalmente eso no ha ocurrido. Pepe, ¿esta vez sí podemos hablar de una negociación un poco más concreta? No voy a caer en esta provocación, Paulina, porque en este tema de China contra Estados Unidos y los detalles de la negociación no se sabe nada hasta el último momento. No se sabe nada sino hasta que el presidente Trump evite o decida enviar un tuit que destruya todo el acuerdo que estaba ya arreglado. Eso ha ocurrido en meses pasados. Lo que sí es que estamos frente a lo que es quizá el centro de la incertidumbre, valga la redundancia, de la economía mundial que afecta el crecimiento en distintas partes del mundo. Entonces, es importante recalcar que lo que se decida aquí tendrá consecuencias no solo para Estados Unidos, sino para justamente las proyecciones, el consumo, y es relevante saber que es muy probable que el presidente Trump no haga, entre comillas, sufrir a los consumidores imponiendo los aranceles en esta temporada. Pero la gran pregunta, y esto es una cuestión que los demócratas, los republicanos se hacen en el Capitolio, es si el presidente Trump cede aquí, es finalmente los problemas estructurales que China ha presentado, como el robo de propiedad intelectual, las medidas extrañas en la frontera y otras, que la manipulación de su moneda. Todas estas llegaron para quedarse. Es un momento importante, definitorio de cómo se logrará. Se dice que a lo mejor el presidente Trump decide quitar algunas aranceles, pero dejará otros como una especie de condicionamiento a que China cumpla con medidas estrictas de apretar más en la cuestión de propiedad intelectual, por ejemplo. Sí, varios senadores, especialmente los demócratas, pues han expresado precisamente esta preocupación. Le han enviado una carta en las últimas horas al presidente Trump, pues señalando que si no contemplan cambios de fondo también a las prácticas comerciales, a la forma en la que está estructurada la economía china, pues no tendría mucho sentido entrar en un acuerdo comercial. Y también el propio senador republicano Marco Rubio incluso igual se ha pronunciado por el hecho de que si se quitan esos aranceles, pues de alguna forma se pierde esta ventaja en las negociaciones
digamos que se le entrega todo el paquete a China sin necesariamente tener algo significativo a cambio. Sí, yo creo que aquí, como siempre, el presidente Trump, el cálculo es doméstico, ¿no? Y los aranceles que se iban a imponer este domingo eran los primeros que afectaban más directamente a los bienes de consumo, ¿no? Y estamos en época navideña y Estados Unidos, 2/3 de la actividad económica es el consumo de los hogares, ¿no? Entonces, el presidente Trump lo que tiene muy claro es que estos aranceles son los que iban a empezar a hacer mella en el bolsillo del consumidor, ¿no? Entonces, creo que lo que ha planteado dentro de su, como él llama, el arte de la negociación, digamos, es anular estos aranceles del fin de semana para, a cambio, obtener un aumento de compras agrícolas por parte de China, que son, paradójicamente, uno de los sectores más dañados y que son gran parte de sus votantes, especialmente en el Medio Oeste, ¿no? Yo creo que este acuerdo es entre la grandeza que él siempre vende del mejor acuerdo, el más grande, el más importante, lo que realmente está logrando es un acuerdo parcial, pequeño, no quiere decir que no sea ambicioso, pero dado el tamaño del volumen de intercambio entre Estados Unidos y China, sí que es significativo, ¿no? Yo creo que esto se puede interpretar más bien en un cierto pragmatismo por parte del presidente Trump, ¿no? Algo que no le hemos visto hacer muy a menudo, pero yo creo que aquí en esta cuestión, asumiendo además que hay elecciones el próximo año, lo que está es tratando de lograr el mal menor y al menos arrinconar en cierto modo a Pekín, ¿no? Hay que decir, como bien decías, que en el Capitolio la crítica a China, digamos, es bipartidista, ¿no? O sea, es uno de los pocos temas en los que republicanos y demócratas apoyan de manera rotunda al presidente Trump, ¿no? Entonces yo creo que aquí el presidente está haciendo una lectura interna, doméstica y perfectamente legítima, dado que estamos a puertas de año electoral, ¿no? De cara al futuro ya se verá cómo funciona y hoy veremos las bolsas subiendo disparadas, ¿no? Que es otra de las cosas que al presidente siempre le gusta llamar la atención, de que vuestros planes de retiro, hablando a los estadounidenses, están ya por las nubes, ¿no? Supongo que para algunos más que para otros, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que el presidente Trump necesita más este acuerdo que los chinos? Yo creo que ambos países reconocen que ha habido golpes directamente a sus economías. Nadie puede decir que aquí salió pues bien planteado. Los demócratas sí difieren un poco del presidente Trump, en tanto creen que esta pelea se debe haber dado de una manera más multilateral y no solamente de una manera directa como el presidente Trump planteó. Y pues básicamente hablando justamente de que al inicio de todo su mandato Trump se peleó comercialmente, buscó sancionar a Canadá, a México, sus principales aliados comerciales, pero sí, el presidente Trump tiene una necesidad política de no arrastrar este conflicto demasiado. También viene un año electoral, pero sí es importante que si los problemas de fondo no se solucionan, los demócratas van a tener una base pues para las elecciones, es decir, ya vieron cómo no entrega resultados el presidente Trump, ¿no? Es cierto también una cuestión, es muy probable, como ya se vio hasta este mes de octubre, hasta el mes de noviembre, perdón, que México termine siendo el principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez en la historia. Esto pues superando a Canadá y superando a China, justamente por la baja en el comercio que hubo derivado de estos aranceles. Entonces, es interesante ver cómo se van reacomodando las piezas y cómo las cadenas de suministro no necesariamente quedan en el aire, sino se van adaptando hacia otros países. Sí, y es importante recalcar también que en este mismo sentido, pues contrasta esta incertidumbre que todavía se tiene con el acuerdo comercial con China, con lo que sí ocurrió esta semana, que fue finalmente el aval de los demócratas al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMC, como se le conoce en español, el USMCA, una de las también pues más significativas, más representativas promesas de campaña del presidente Trump. Él desde un principio dijo que iba a renegociar el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, y pues después de meses y meses de negociaciones, de desencuentros, de encuentros, de que no había mucha certidumbre, pues finalmente se aprueba el tratado, o bueno, los cambios propuestos al tratado. Los demócratas dieron su visto bueno, también respaldados por el apoyo que le dio pues los sindicatos y buena parte de su base electoral. Y esto pues en México ha sido muy bien recibido. Pepe, tú has seguido muy de cerca todas estas negociaciones comerciales. La economía mexicana pues está estancada, no
no está creciendo y ha puesto todas sus expectativas precisamente en este acuerdo comercial. Sí, yo creo que estamos ante un acuerdo también, valga redundancia, relevantemente histórico. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que combina los intereses tanto de algunos republicanos como con el ala demócrata y los sindicatos. Desde principios de los años 2000, Estados Unidos, los sindicatos, de Estados Unidos no apoyaban un acuerdo comercial y mucho menos un acuerdo comercial de este tamaño, que es prácticamente una de las áreas comerciales más grandes del mundo, si no la principal. Y el hecho de que decidan apoyar, gracias a que existen algunos mecanismos de supervisión laboral sobre México, aunque México no lo quiera decir que son supervisión laboral, es realmente importante y nos marca un giro también en estos cambios que ha habido de comercio, lejos del liberalismo clásico, hacia un comercio un poco más administrado. Hay que decir, sin embargo, que en México, a pesar de tener esta gran presión para obtener para dar una concesión a los demócratas en esta cuestión de la supervisión laboral, que como sabemos les importa mucho para su base electoral trabajadora, México, dentro de todo lo que de esta fuerte presión para lograrlo, porque como bien dices, México necesitaba certidumbre, logró encontrar un mecanismo un tanto heterodoxo de crear unos paneles para la supervisión de las elecciones dentro de los sindicatos y de los contratos colectivos de los sindicatos mexicanos. Eso es algo completamente nuevo en México y básicamente también del lado mexicano ancla un proceso de transformación de los sindicatos que habían sido de las instituciones mexicanas que más habían tardado en dar un giro hacia la democracia. Como sabemos, el sector laboral mexicano ha estado controlado básicamente por unos sindicatos fantasma que se les llaman que forman unos contratos de protección arreglados. Los trabajadores mexicanos muchas veces no saben ni siquiera quién es su líder. Y ahora con estas vigilancias que establece Estados Unidos, se reafianza la reforma laboral que fue aprobada este año en México para que ese tipo de prácticas se destierren. Muchas veces uno se pregunta, ¿es benéfica o no la colindancia, la vecindad, la asociación con Estados Unidos? Depende quién lo tome, pero aquí forzaron a los empresarios mexicanos a ser más limpios en su tipo de contrataciones. Muy brevemente, Alfonso, antes de ir a la pausa, ¿será un salvavidas para la economía mexicana esta ratificación? Desde luego, dada la situación de casi naufragio del último año, ¿no? La recesión era evidente y los últimos planes que había sacado el presidente López Obrador de inversión e infraestructura no parecían estar a la altura de las necesidades, ¿no? Yo creo que el gran... México hemos visto cómo fue el gran seducido, ¿no? Por alguna manera en este tratado y al que más prisa tenía por firmarlo, ¿no? Estados Unidos, digamos que el presidente Trump también lo tenía, pero los demócratas tiraron un poco por su lado. Entonces yo creo que para AMLO es un elemento fundamental de cara un poco a ganar un poco de margen y de oxígeno ante el próximo año, que se amenaza también complicado, ¿no? Dado que América Latina va a estar prácticamente va a cerrar con recesión este año, ¿no? Bueno, tan es urgente para la economía mexicana que el Senado incluso ya ratificó estos cambios, así que están avanzando con gran velocidad. Aquí en Estados Unidos, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha señalado que los abordará hasta el próximo mes de enero. Hacemos una pausa, regresamos con más información, seguimos analizando los temas de la actualidad internacional aquí en Club de Prensa. No se vayan. Continuamos con más información aquí en Club de Prensa. Vamos ahora a Nicaragua porque Estados Unidos ha dado a conocer en las últimas horas que ha impuesto sanciones al hijo del presidente Daniel Ortega, a Rafael Antonio Ortega Murillo, por presunto lavado de dinero y corrupción. Esta no es la primera vez que ocurre esta designación por parte de Estados Unidos en contra de funcionarios y parientes del presidente nicaragüense. Pepe, este anuncio, estas sanciones que han sido impuestas, ¿tendrán algún efecto significativo en la situación que se vive en Nicaragua? Bueno, llevamos también mucho tiempo, ya más de un año justamente de este tipo de protestas que han desatado justamente originalmente por una cuestión concreta económica, pero que se ha derivado en una amenaza para el régimen de Ortega. Hay que decir, este es el segundo hijo del señor Ortega que es sancionado por el Tesoro estadounidense, que se le congelan los bienes, se le prohíbe hacer transacciones con personas. Se dice que tenía dos compañías, maneja dos compañías claves para la economía nicaragüense.
una que maneja, digamos, el combustible, al menos una buena parte del combustible que se maneja en Nicaragua. Pero lo que hemos visto es que durante todo este periodo donde se ha sancionado incluso a la esposa de Ortega, la señora Rosario Murillo, también vicepresidenta, es que la represión se ha duplicado, no necesariamente ha terminado, más de 300 muertos en las calles por estas protestas. No se ve como un evento que pueda transformar justamente el estatus en el que está Managua. También hay una crisis económica en Nicaragua y quizá a lo mejor esa última parte será algo que le fuerce más que las propias sanciones del exterior. Alfonso. Sí, lo que se plantea aquí, como bien decía Pepe, es el segundo hijo al que se sanciona, su esposa Rosario Murillo también ha sido sancionada, varios altos cargos, el jefe de la policía, etc. Lo que aquí un poco se constata es el nepotismo y esta red clientelar que había montado la familia Ortega, nutriéndose y aprovechándose de su posición de poder para lucrarse, ¿no? Y para sacar beneficios económicos. Una de las empresas que controlaba el hijo era la distribuidora de combustible en el país, ¿no? Y de gas, por lo que está claro que la capacidad de aprovecharse los recursos del país era bastante evidente. El otro aspecto, cada vez que viene un tipo de sanciones a Nicaragua, un poco lo que queda patente es la soledad del pueblo nicaragüense en esta situación actual y en la Latinoamérica del momento, ¿no? Como bien decía Pepe, ha habido 300 muertos, unas represiones más sangrientas que se recuerdan, y el régimen de Ortega, más allá de estas sanciones del Tesoro, yo creo que no ha visto estar en peligro su continuidad, ¿no? Y los llamados a elecciones prontas no tienen visos de concretarse, ¿no? Entonces yo por lo que creo es que Nicaragua es un caso bastante triste y no se le ve una solución a corto plazo. A la vez es que sus vecinos no están en una situación muy positiva y no tienen un poder de acción para poder intervenir ahí, ¿no? El caso de El Salvador, de Honduras, México está centrado en sus propios problemas con Estados Unidos. Yo creo que en Nicaragua no se le ve una salida y es algo bastante, como bien decía, bastante triste ante la situación de indefensión que viven los nicaragüenses, y luego la cuestión económica, que ya encadenan varios años de caída y de recesión económica sin que se vea una luz al final del camino, ¿no? Este tema de las sanciones es una de las herramientas de las que más frecuentemente echa mano el gobierno de los Estados Unidos para presionar a algunos países. Lo hemos visto incansablemente, innumerables veces, en el caso de Venezuela, en el caso de Turquía, en el caso de todos los países con los que la administración del presidente Trump tiene algún tipo de problema. Lo hace muy frecuentemente, pero pareciera que en el terreno, en la práctica, en los hechos, pues no tiene mayor impacto. Entonces, podemos esperar ahora resultados diferentes de una práctica que ya hemos visto que lo único que hace en algunas ocasiones es pues seguir agravando la situación económica o la situación de las personas. No, yo creo que en este caso es un mensaje político que manda Washington, ¿no? Y luego el hecho de prohibir o congelar los bienes o transacciones financieras tiene su cierto impacto debido al dólar, ¿no? Como la moneda de intercambio global o de moneda dura que se puede recurrir a ella, ¿no? Pero a la práctica, como en el caso de Venezuela, si estas sanciones no van acompañadas de un plan diplomático y político importante, no quedan en nada, ¿no? Son pequeños arañazos, pero que al régimen lo dejas, digamos, intacto. Por lo que yo creo que aquí o alguien más se entromete en la cuestión y se implica de manera decisiva. El caso de la OEA también no es que no haya hablado, pero lo ha hecho de manera muy suave, sin apenas contundencia, y parece que está un poco desbordada por la situación en otros países más grandes y parece ser que más dignos de atención que Nicaragua, ¿no? Bueno, vamos ahora a Brasil, porque también en las últimas horas, pues noticias sobre la salud del presidente Jair Bolsonaro. Se presentó ante algunos reporteros quienes le empezaban a cuestionar el hecho de que tenía lo que parecía como un parche en la oreja, y el presidente Bolsonaro pues reconoció que venía de pues hacerse algunos estudios en los cuales le removieron un lunar y pudiera ser que tiene cáncer de piel. Pepe. A mí me sorprende que un presidente pueda jugar con el condicional en materia de salud. A mí no me parece que ayuda para nada el que diga pudiera. Eso es pues un afán de controlar, digamos, el ciclo noticioso, porque ante una cuestión sumamente importante, o sea, un cáncer
puede ser dañino dependiendo de exactamente el tipo y el lugar donde se encuentra y el estado. Pero que un presidente solo lo salque así de una manera tan chabacana me parece pues, lamentable. Ahora, hay que decir, después de esa declaración entiendo que el señor Bolsonaro acusó a los medios de exagerar la noticia y de calificarlos como fake news. Entonces, perdimos, digamos, unas 8 o unas 12 horas discutiendo algo que en el inicio pareciera que era grave, después él dice que no, y ahora queda pues estas aguas turbulentas donde nadie sabe exactamente cuál es la verdad. Quien quizá provoca estas verdades a medias el propio señor Bolsonaro. Sí, pudiera ser que él mismo pues le quiere restar importancia, no quiere mandar ningún tipo de incertidumbre, etcétera, pero sí ciertamente pues como que da información a medias y finalmente, y luego dice, pero estoy muy bien de salud, eso no, pero canceló un viaje, o sea, hay una suerte de información contradictoria. Sí, yo lo que hablamos antes también es el trumpismo como virus que se extiende por todo el planeta, ¿no? Y en este caso, en cualquier momento que haya un problema, Bolsonaro recurre a la primera página del manual y ya ni siquiera lo dice en portugués o en fake news, ¿no? Es como la frase recurrente para salir de cualquier descalabro, ¿no? En este caso yo creo que, como comentabais, debería plantearse una cuestión mucho más transparente, ¿no? La situación, ¿no? La salud del presidente es algo importante que debería desvelarse, sea o no sea motivo de que haya un cáncer o no haya un cáncer, ¿no? Pero tiene que haber un aperturismo y una cierta transparencia. Y en estos aspectos hemos visto cómo Bolsonaro, al igual que el presidente Trump, opta más por la puerta cerrada y la luz oscura que por las luces de los reporteros, ¿no? Bueno, y también hablando de estas contradicciones, esta semana también hemos visto cómo, bueno, ha reculado, digamos, en su posición respecto al nuevo presidente de Argentina, que en primera instancia pues había una ruptura total, ahora parece que también pues ya empieza como a acercar las posiciones, a dejar abierta la posibilidad de tener un encuentro. No, eso especialmente cuando es el gran socio de Brasil, ¿no? Entonces un poco yo creo que es el calor del momento, la reacción, pero luego la realpolitik se impone. Y la realidad es que tú no puedes de repente quitar de un brochazo a tu vecino porque hayan escogido un presidente que sea del ala ideológico opuesta al tuyo, ¿no? La realidad es que tienes que mantener el comercio y las relaciones. Incluso lo hemos visto también en el caso de Alberto Fernández, ¿no? Que también llegó en algún momento con unos discursos y unas frases un poco rimbombantes y chocantes y que a medida que pasan los días está temperándose en cierta medida, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora hasta el Congreso, donde tenemos un reporte en vivo. Se han aprobado ya los cargos en contra del presidente Trump, estos artículos que se habían dado a conocer esta misma semana. 2, el primero por abuso de poder, el segundo por obstrucción del Congreso. Nuestra compañera Emiliana tiene todos los detalles. Adelante, Emiliana, te escuchamos. Así es, Paulina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hace solo minutos el Comité Judicial acaba de aprobar estos 2 artículos que ahora pasarán al Pleno de la Cámara de Representantes para ser sometidos a votación la próxima semana. Los artículos, como mencionaba, son por abuso de poder y también por obstrucción al Congreso en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. Todo esto después de 14 horas de debates el día de ayer que culminaron a las 12 de la noche del jueves. Un debate maratónico en donde los republicanos intentaron dilatar esta votación, retrasar la votación, para precisamente evitar que pues esta votación se llevara a cabo en una hora donde aseguraban una audiencia pues en vivo y en directo que pudieran ver decenas de estadounidenses. El presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, a eso de la medianoche, mandó a llamar a un receso y postergó la votación para el día de hoy a las 10 de la mañana y pues ya han aprobado estos 2 cargos en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. Ahora esto será sometido a votación, como les mencionaba, la próxima semana en la Cámara de Representantes y pues los legisladores republicanos estaban un poco consternados pues con los demócratas porque intentaron pasar al menos 5 enmiendas el día de ayer, entre estas pues remover los cargos de obstrucción de justicia y también remover los cargos de abuso de poder, en la cual recordemos que el Comité Judicial cuenta con una mayoría de demócratas. Entonces ninguna de estas enmiendas fue aprobada el día de ayer y la resolución pues pasa tal cual y como fue aprobada en principios por el presidente del Comité Judicial y
redactada inicialmente. Paulina, estamos en directo desde el Congreso. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Emiliana, por este reporte. Efectivamente, pues fieles a la línea partidista, no hay ningún tipo de sorpresa en esta votación. Han sido aprobados los artículos con el apoyo de los demócratas y el rechazo, por supuesto, de los republicanos. Efectivamente, como tú bien mencionabas, pues ahora tocará al Pleno de la Cámara de Representantes abordar este tema, lo cual ocurrirá la próxima semana y posteriormente pues se seguirá el curso de este juicio político en contra del presidente Trump ya en el Senado, donde la mayoría republicana pues espera que mantenga su apoyo al presidente Trump a pesar de toda esta discusión que hemos tenido durante las últimas semanas, durante los últimos días y a pesar de estas evidencias de que habría utilizado su poder para beneficiarse políticamente a costa de recibir de Ucrania este ahora pues famoso favor que no ha logrado aclarar el presidente Trump de qué se trataba. Hacemos una pausa, vamos a seguir por supuesto muy de cerca este tema y todos los demás que tenemos en la agenda internacional. Continuamos con más Club de Prensa. Volvemos. Continuamos con más información aquí en Club de Prensa. Hoy es viernes, es momento de otorgar la mala semana, nuestra tradicional sección de los que cuando concluyen las semanas aquí en la capital estadounidense. Alfonso, ¿a quién le das la mala semana? Poca sorpresa, Jeremy Corbyn, como hablábamos al principio, la derrota de los laboristas ha sido escandalosa y algo no visto en décadas y yo creo que es una lección no solo para el laborismo en el Reino Unido, sino para la izquierda aquí en Estados Unidos y en otros lugares acerca de la importancia de tener un mensaje claro, definido y saber muy bien a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y no utilizar discursos generalistas que a veces acaban siendo demasiado vaporosos, ¿no? La opción predecible, sin lugar a duda, era una muy mala semana para Jeremy Corbyn. Pepe. Una pésima semana para la primera dama Melania Trump aquí en Estados Unidos, porque básicamente se volvió la hazmerreír de mucha gente, dado que ha sido y ha impulsado esta campaña en contra del acoso cibernético, el ciberbullying de los adolescentes, esta campaña que se llama Be Best, sé mejor. ¿Y por qué se volvió un hazmerreír? Pues porque el presidente Trump, la principal carga que ella tiene, pues se lanzó en contra de la más conocida adolescente quizá del planeta en estos momentos, Greta Thunberg, que justamente fue nombrada la persona del año por la revista Time. ¿Quién puede ser más ciberbuleador que el propio presidente Trump? Bueno, pues ahí está la elección de la mala semana de nuestros analistas, Melania Trump y Jeremy Corbyn. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Club de Prensa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un extraordinario fin de semana. Yo lo espero en una próxima emisión. Hasta entonces.